sobre la solicitud de coerción y las acusaciones que ha registrado el Ministerio Público en el caso Coral 5G y las posibilidades de éxito o fracaso en el curso judicial es el tema que vamos a tratar con el jurista experto en litigación estratégica y derecho preventivo, Francisco Álvarez Martínez. Francisco, muy buenas tardes, bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Siempre un privilegio. Usted también forma parte de una comisión, ¿no?, para la recuperación o algo por el estilo de bienes. Sí, aunque obviamente no estoy, digamos, que interviniendo en esa condición, Claro. pero sí, soy parte de la comisión creada para recuperar activos que han sido distraídos del Estado. Y digamos que el trabajo de la comisión es eso, o sea, ir detrás de donde sea que se haya perdido algún tipo de activo de la nación y perseguirlo y tratar de recuperarlo y volver a las arcas del Estado. Ya, de eso hablaremos otro día para ver cómo se entiende y cómo se come un poquito eso, que se vaya detrás de una cosa, si tiene que haberse un proceso penal para recuperarlo o es identificable y por el hecho de ser identificable la comisión tiene la autoridad para recuperarlo. Bueno, pero algún día hablaremos un poquito más de eso. Vamos a esta saga de ya ahorita estamos como la guerra de las galaxias, una cosa, estamos en Coral 1.0, estamos ahora en el Coral 5.G, Sí. que sigue involucrando a militares y algunos civiles, 13 personas, si mal no recuerdo, en torno a la malversación, en esencia, de recursos del Estado en manos de privados, el mal uso, etcétera, etcétera. Grosso modo, ¿qué ha presentado el Ministerio Público contra estos señalados? En resumen, el Ministerio Público ha sindicado aproximadamente, me parece que 12 o 13 nuevos imputados que son parte del proceso Coral que vimos ya hace varios meses en la etapa de medida de coerción. Las imputaciones son más o menos las mismas, aunque hay un nivel técnico adicional que se ha sumado a esa parte de las imputaciones de lo que vendría a ser infracciones administrativas dentro de la institución, en este caso del Ejército, del Ministerio de Defensa también. Eso agrega un componente interesante porque se retoma la discusión que se dio ahí, me parece que a inicios de este año, cuando el ministro de Defensa depositó una comunicación en el Congreso en el marco de la discusión del Código Penal, donde se perseguía que se retomara esa competencia especial de los tribunales militares, que obviamente coincidió con ese caso Coral. O sea, claro. Yo me imagino que el ministro no lo hizo por eso, pero ambos temas coincidieron y entonces se comenzó de nuevo la discusión de si los tribunales militares deben juzgar o no este tipo de ilícitos, donde hay evidentemente involucrados militares de alto rango, de coroneles, tenientes, etcétera, junto a civiles. Entonces, de la lectura de esta medida de coerción, que pudiéramos pensar que es una radiografía inicial de un caso, porque como sabemos, a medida de coerción, la investigación no ha culminado. Incluso claro. En teoría el Ministerio Público pudiera encontrar méritos para descargar a alguna de estas personas. Entonces, esa radiografía inicial, lo que a grosso modo demuestra es que hay indicios, según el Ministerio Público, de que se vendían o se asignaban especialismos o se nombraban personas dentro de los órganos castrenses cuyo salario era luego retribuido a las personas que generaban ese nombramiento inicial, y entonces a raíz de ahí se deducen los ilícitos penales que vemos de manera preliminar en la medida de coerción. Ya, se suma nuestra titular del magazine, nuestra primera dama, Miralba Ruiz. Saludos, señor Roberto. Francisco, qué gusto recibirte nuevamente, bienvenido. Gracias, Miralba, gracias. Qué bien. Ahora, hablamos de ya el tema de los tribunales militares, y eso me gustaría en algún otro momento tocarlo para ver a qué se van a circunscribir. Ha sido también fruto del debate recientemente
si se mantienen o no los tribunales militares, si es competencia de ellos que una infracción, en este caso administrativa, sea juzgado por ellos y no por un tribunal civil, etcétera. Ahora, todo ronda, tanto el caso Coral como este 5G, en torno a unos montos de dinero para operaciones de inteligencia, por llamarle de alguna manera, no sé si se llaman así específicamente o cómo lo refieren, que hasta donde tengo entendido son fondos que no son posibles de auditar. Y son fondos que si de alguna manera se utilizan para, si usted quiere llegar a una información o quiere saber en algún lugar, que lo utilizan en todas partes del mundo, porque alguien me va a decir, eso es caliesaje, eso lo heredamos del Trujillato. No. Hay informantes para saber, nadie sabe quién quiere ayudar o no al presidente o a una figura pública, y hay acciones de esta naturaleza y usted tiene que pagarle a esa persona, que es un agente encubierto o un colaborador encubierto. Usted no lo puede poner a firmar un papel y decir, yo le di a fulano de tal 20,000 pesos para que me dijera que estaban hablando de Luis Abinader en el barrio. No sé, porque Luis va a visitarlo dentro de un mes, etcétera, etcétera. Todo radica en eso. La verdad es que cuando uno lee la medida de coerción, hay unos listados donde se identifican las personas, el cargo o el especialismo y el salario. Donde sale a relucir esa labor de inteligencia es en los conceptos que se presentaban como contraprestación a esos pagos. Sin embargo, digamos que la problemática nace de dos puntos. Primero, ¿por qué habían personas que supuestamente recibían y devolvían? Y segundo, cómo esos montos llegaban a ser luego utilizados en esa labor, digamos, de inteligencia, que más que espionaje. Esa labor de inteligencia, como usted bien dice, es una labor que requiere un secretismo. Obviamente uno no puede estar poniendo una licitación de que requerimos que se ofrezcan servicios de inteligencia, porque eso ya es contraproducente para la labor misma. Sin embargo, para llegar ahí es complicado, porque debemos partir de la premisa de que ese ejercicio administrativo de asignar y luego sacar de allí es algo que iría en contra del Código de Ética e incluso de lo que vendría a ser el Código Penal. Entonces, cuando nosotros tenemos esos elementos que sin justificación administrativa escapan al ámbito de lo jurídico, la respuesta pudiera ser que no sea suficiente para poder justificar ese comportamiento, y entonces el Ministerio Público pudiera hacer lo que está haciendo, que es que sugiere que eso es un ilícito penal. Entonces, cuando vemos que hay una persona que gana 30,000 pesos y que tiene que devolver 27, y que ya esa práctica, vamos a decir, que se vio en diferentes escenarios, como usted bien dice, algo que lamentablemente está arraigado en la cultura dominicana, no solamente en los cuerpos castrenses, en las instituciones públicas hay muchísima gente que se nombra y se le paga un peaje a la persona que consiguió ese nombramiento, pero eso no lo hace bien. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que se levanta una discusión nueva, primero, de si eso sucedió así, ¿qué debemos hacer para que deje de pasar? Aquí estamos viendo el pasado, se está evaluando el... Sí, yo le preguntaba, sobre todo porque, se suma también Rafael Félix, uno de nuestros colaboradores sociólogos que nos acompaña. Le preguntaba porque ya conocemos la experiencia del caso Coral. No quiere decir que este expediente que estamos conociendo, Coral 5.G, pasó después. No, fue concomitante con aquel, y de hecho recordarán que se menciona a Robiú, que era el director del CESTUR, que puso a consideración del presidente, a disposición del presidente su cargo, quien lo aceptó y nombró a otra persona. O sea, que evidentemente pasaba en ese momento. Quizás, según he escuchado también, ha venido pasando siempre. No estoy hablando del peaje, que quizás ahí tiene un asidero mucho más fuerte para
ser probado quizás, para ser demostrado ante un juez por parte del Ministerio Público, pero hablo de este tema de los dineros que no son auditables en este caso. O sea, la Contraloría no puede auditar ese monto que, según tengo entendido, creo que manejan como 10 o 12 instituciones. O sea, DNI maneja un fondo para operaciones de inteligencia. La DNCD maneja un fondo para operaciones de inteligencia. La Presidencia de la República maneja un fondo para eso. El Cuerpo de Ayudantes Militares también. El J2 también. Y así, todos los que tengan que recabar información para garantizar la seguridad del Estado manejan ese fondo. ¿Qué se ha hecho desde que se destapó el caso Coral, que evidenció supuestos malos manejos con esos fondos que administrativamente no son auditables, y usted lo único que puede descansar es en la ética y en la responsabilidad moral y ética de ese funcionario o servidor público, para que eso no se repita? Ya sabemos, ni puedes licitar. Estoy buscando aquí a gente que diga esto y lo otro, ni tú puedes ponerlo a firmar un papel que te di 20,000 pesos para que tú me digas qué opina la gente del presidente, por dónde va a pasar. ¿Qué hacer o qué corregir o cómo hacerlo? Sobre todo porque me preocupa que, más allá de que el Ministerio Público pueda demostrar que hay un grupo de propiedades, 22, 18, que no hay manera de justificar con el salario, pueda demostrar que se compraron vía ese dinero que se mal utilizó. No sé si me hago entender, Francisco. Sí, claro. Lo primero es que la tesis del Ministerio Público es, como usted bien dice, que se escudaban detrás de ese presupuesto de labor de inteligencia. Incluso en el transcurso de la medida de coerción, el Ministerio Público dice que ni siquiera era que ellos se agarraban de ese presupuesto, sino que crearon una cláusula de confidencialidad con la cual decían que el uso de esos fondos era destinado a ello. Entonces, quizá la primera forma de controlar eso es no tomar la palabra de la institución, sino sencillamente que los fondos que se creen a esos fines sean invariables, y que yo no pueda entonces, vía una cláusula, si lo que dice el Ministerio Público realmente sucedió así, digamos que eso no sea suficiente. Ahora, lo segundo es la fórmula en la cual se sustraen esos bienes. Si lo que dice el Ministerio Público es cierto, esos fondos que se sustraen o esos fondos que fueron sustraídos bajo esa premisa eran reutilizados entonces en cosas que no eran real efectivamente una labor de inteligencia, y eso también es de fácil verificación. El problema es que si los órganos de control no funcionan, entonces esa veeduría que se requiere de cómo se manejan esos fondos y de los actores que están involucrados nunca va a funcionar. Incluso la teoría del Ministerio Público, no sé, porque no ha presentado acusación, obviamente, estamos lejos de eso todavía, pero es que todo esto sucedía con personas dentro del banco de reservas que también coayudaban a que eso no llamara o no levantara las alertas necesarias. Entonces, los mecanismos de control están. El problema es que, como todo depende del humano, al final, y esa parte sí se puede corromper en caso de que sea como dice el Ministerio Público, pues no hay un control automático que pueda ser infalible. Nosotros dependemos de nosotros los seres humanos. Y entonces, exacto, si tú tienes una persona que sea gerente o que sea un alto funcionario en una institución bancaria que está llamada a dar alerta sobre ese tipo de comportamientos y esa persona se corrompe, obviamente no lo va a poder hacer.